Hola, 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 los que están aquí. Hola, 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 hola. Sí, 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 obvio, 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 obvio. Siempre, dígame. ¿Se va a llevar el...? Sí, porque está conectado Paco. Ah, ok, ok. Ya. ¿Te llega bien? Sí. ¿Te mata la señal? ¿O ya te conectaste? Ah, ya, está bien. Ya, ya. Sí. Hola, Héctor, hola, Héctor. Bien. Ya, chiquillos, estamos conectados ya. Espero que me escuchen bien allá en sus casas. También tenemos la presencia de nuestros compañeros. Dígame su nombre. Anaís, usted está cambiada, Anaís está más morena. Sí, sí, antes era como más blanquita la Anaís. Harto a la playa. Ya, usted es uno de los Guillermos. ¡No! ¡Ah! ¿Cree usted? Diego. ¿Diego cuánto? Diego González. Ah, tú te sentabas atrás. Sí, sí. ¿Y usted, chica nueva? Martina. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Bien, comenzamos nuestra segunda clase entonces de filosofía. La filosofía, como les comentaba anteriormente, es un saber nuevo que ustedes están viendo, aunque miento, ustedes ya vieron filosofía el año pasado, ¿cierto? Me imagino que vieron algunos autores como Platón, Aristóteles, Kant, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde viene usted, Martina? Ah, ya. Tercero medio. Estás haciendo el electivo de física entonces. Estás haciendo. Ah, ya, por eso no te conocía, porque yo tengo terceros medios en el humanista. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, tenemos una noción de filosofía, aunque a mí igual me gusta empezar más bien de cero. Pero no así de cero con la historia de la filosofía, sino que con los métodos, sino que con las áreas, porque ya tenemos que en cuarto medio tener un poquito más de especificación sobre lo que es el saber filosófico. Bien, vamos a salir de acá. Nosotros siempre empezamos con una clase, a menos que nos interrumpa UTP. Seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá. Y saquen su cuadernito y su lápiz. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Tenemos que anotar. A veces les voy a anotar acá, chiquillos, en la pizarra, a veces los voy a anotar aquí mismo. No sé si ven o no. ¿Sí? ¿No? Ufa. Ya, a ver. Veamos acá si alcanzo a escribir. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve algo? ¿No? Acérquense más si no ven. ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto. Uy, me equivoqué de sala. Esto no era. Espérense. Estamos viendo filosofía. Filosofía. Aquí está. Filosofía. Uy, un 4% de asistencia. ¿No? Bueno, para rellenar. Anaís, ¿qué es lo que es la filosofía? ¿Ya? ¿Cómo depende de qué? ¿Ya? Ya, pues muchas cosas ahí. Está bien. Algunas áreas. Diego, ¿qué es lo que es la filosofía? Ah, muy bien, muy bien. Me gusta eso también, razonamiento también por ahí. Ver más allá. ¿Y usted? Ah, puede ser, sí. Una buena oración, una buena oración. Simón Bolívar. La Pilar Flores está trabajando ahí, ¿o no? Sí. Ah, Pilar, buena amiga mía. La chiquitita, así negra, así, bonita. Pilar Flores. Sí, pues la pobre Pilar es amiga mía. Sí. Pues. La Pilar, si yo la voy a ver para allá. Saludos a Pilar cuando vea la transmisión. Bien, tenemos nuestro acercamiento a la filosofía. Vamos a ver algo que dijo Diego muy bien. Vamos a ver la importancia de la abstracción, la filosofía. Vamos a analizar los objetivos, la revisión de contenido y el diálogo, obviamente, final de preguntas. A veces lo hacemos a través de la vía telemática, los que están acá, o a veces lo hacemos con los que están aquí presentes. Estamos tratando de inventarnos nosotros también.
Bien. Creo que ustedes no van a escuchar el video. Pero vamos, sí, podemos introducirnos un poquito a la filosofía. ¿Por qué coincidimos todos en este colectivo hoy? ¿Por qué hay colectivo? ¿Por qué somos así? ¿Qué es este momento? ¿Hay algo más? ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Filosofía es, etimológicamente, amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría es, en definitiva, amor a la pregunta. Es apostar por la búsqueda como un fin en sí mismo y no como un medio para otra cosa. La filosofía no nos provee de certezas ni de respuestas definitivas sobre los grandes cuestionamientos existenciales, pero nos ejercita en la libertad de las preguntas y nos invita a ser más libres, más abiertos, a ser más sensibles con el mundo que nos rodea. ¿Se entiende por imprenta mejor? ¿Se entiende manuscrito, cierto? Sí, ya. Muy bien, imprenta. Ya. Bueno, esta situación de tener unas clases así, telemáticas, también en una forma nos invita a reflexionar. La filosofía es interpretación, interrogación y meditación. Todos nosotros tenemos una experiencia escolar. La experiencia escolar nos dice que nosotros tenemos que responder pruebas, tenemos que, por ejemplo, resolver problemas, tenemos que cumplir horarios. Pero ¿qué pasa si yo me detengo y comienzo a cuestionar sobre cuál es el sentido de todo eso? Suponte ustedes están en su casa y se levantan en la mañana y está su mamá, quizás le preparan el desayuno, no, ustedes se lo tienen que preparar, pero se preguntan, oye, ¿por qué yo estoy haciendo todo esto? ¿Saldrían de su casa o se quedarían ahí preguntando? ¿Saldrías? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero por qué saldrías? ¿Porque tienes una convicción o porque tienes que responderle a otro? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería tu convicción? ¿Sí? 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 Algo que te impulsa a ti, por ejemplo, a realizar lo que tú estás realizando. ¿Ya? ¿Sí una cosa? Ajá. Sí, 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 sí. Generalmente, tal como dice el compañero, nosotros actuamos o buscamos la forma de evadirnos muchas veces de la pregunta misma. Decimos, ya, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Pero la filosofía a ti te invita a cuestionarte sobre eso. Es un momento de tensión. Generalmente las personas piensan o se ponen a pensar cuando sucede algo grave en sus vidas. Por ejemplo, yo puedo pensar en la muerte al presenciar la muerte de un ser querido. O puedo, por ejemplo, tener una revelación religiosa a través de la muerte. A través de la pérdida, por ejemplo. Sé que es medio pesimista, pero, por ejemplo, cuando uno pierde una relación amorosa, uno se puede preguntar qué hubiera pasado si tal o cual acontecimiento no hubieran sucedido. Esa pregunta existencial, por ejemplo, dolorosa, tal como me muestran sus ojos acá Diego, ¿ya? Esa pregunta impulsa, por ejemplo, al escritor al escribir sus memorias, una memoria literaria, por ejemplo. ¿Ya? Tienes ahí un material ahí, Diego, importante. ¿Ya? La pregunta siempre, siempre, siempre es una interrogación. Pero, ojo, esta interrogación, ¿ya?
nos hace más sensibles con lo que nos rodea. Nos hace estar presentes. Porque de la realidad surgen las preguntas. De la realidad surgen las preguntas. De la realidad surgen las preguntas. Cuando vieron Platón, ¿cierto? ¿Sí? Se dieron cuenta que Platón dividía el mundo entre el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde decía que estaba la verdad Platón? ¿En el mundo de aquí o en el mundo del más allá? Del más allá, muy bien, muy bien. Hay una sutileza ahí. ¿Qué es lo que es sutileza, Martino? Ajá. ¿Será esto o será esto? Muy bien, algo suave, algo suave. La sutileza con Platón es que para Platón las ideas son tan reales como esto. ¿Mm? Igual que en esta sala también hay ideas. No solamente el contenido que tiene cada uno de ustedes en su mente, que yo impenetrablemente no podría saber, pero sí hay un proceso donde ustedes están atentos, ¿ya? Ahora, si aprenden o no, no tengo idea. De hecho, por ejemplo, si uno se pone a pensar en la educación no es muy importante, si ustedes se dan cuenta. Lo importante es la instrucción. Fíjate en los dos conceptos que estoy usando, educación e instrucción. ¿Cuál para ustedes es más básico? La instrucción, por ejemplo, no creo que hagan la analogía con ustedes, yo no lo estoy tratando así como lo voy a... Ay, espérate, ya. A los animales se les da instrucción, a las personas se las educa. Pero si ustedes se fijan, nuestro sistema educativo está más cercano a la instrucción. Porque no importa mucho lo que ustedes aprendan si es que yo tengo, por ejemplo, la actividad evaluativa, porque a mí me van a evaluar mediante eso, mediante que ustedes tengan notas, todas las notas del cuarto medio B. ¿Qué aprendieron los niños del cuarto medio B? No lo sé. Hay un registro, claro, hay un registro, hay un testimonio, pero lo que ustedes aprenden, yo no lo sé. Cuando nos abrimos a esas cosas que son como imposibilidades o esas cosas que son un poquito más complejas, estamos en el ámbito de la filosofía. Cuando vamos, por ejemplo, a cualquier actividad social y nos preguntamos por qué estamos aquí, es cuando hacemos filosofía. Cuando nos ponemos a dudar sobre las cosas que están sucediendo ahora. ¿Será posible que nuestro cotton, nuestra cotona, porque viene de cotton, de algodón, nos proteja de un virus que no vemos? No lo sé. ¿Será posible que los militares nos ayuden a controlar el virus? ¿Será más útil una metralleta que una jeringa? Ojo, ¿en qué país queremos vivir si seguimos así? Todas esas son preguntas de la filosofía. Ustedes, cuando entren a estudiar, se van a enfrentar a un mundo donde las preguntas van a estar ahí. Pero ojo, recuerden siempre esto, muchas veces van a tener que responder y no pensar. Porque el pensamiento es reflexivo. El pensamiento, vamos a ver aquí, pensamiento es interpretación, es interrogación, y es meditación. Estas tres puntitas.
Cuando usted está pensando, se está interrogando, está interpretando y está meditando. ¿Ya? No una meditación del hombre, no una cuestión así como el Buda. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser como el Buda? ¿Vieron la diferencia entre la filosofía occidental y la filosofía oriental? ¿No? ¿No? Supongamos que Anaís se gana un premio al Tíbet. ¿Te gustaría ir al Tíbet, Anaís? ¿Te gustaría ir al Tíbet? ¿No? El Tíbet es el lugar de peregrinación para los hindúes. Es un centro de espiritualidad. ¿Mm? Nosotros como occidentales, cuando vamos para allá, vemos las cosas lejanas. ¿Se han fijado los monjes budistas cómo son? Son peladitos, son así como ojos rasgados. El monje budista dedica toda su vida a Dios. El monje budista tiene en la meditación la respuesta. Pero el monje budista no puede interpretar a Dios. Dios está ahí para el monje budista, es la respuesta. Para nosotros es muy complicado pensar como un oriental, es demasiado complicado, porque nosotros ya estamos aquí en la interrogación. Sería fantástico que pudiéramos hacer eso. A mí me encantaría, por ejemplo, vivir en un mundo más primitivo, ¿ya? Y tener la respuesta. Por ejemplo, Diego, en un mundo más primitivo, ¿cuál sería el ser de un hombre de verdad? Ojo, el ser de un hombre de verdad en un mundo más primitivo. ¿Cuál sería? ¿Qué sería un hombre de verdad, Diego? ¿Mm? ¿Qué sería un hombre de verdad? Sí. ¿Ah? Muy bien. Sería el hombre que caza. O, por ejemplo, en la antigua Roma, el hombre de verdad, o es el senador, el hombre de la civitas, de la ciudad, las civitas, o es el guerrero. No hay más. Para las mujeres era peor. Para las mujeres, la mujer de verdad era tener hijos, hacerse cargo de la casa. Mira la cara que me mira Martina, me encanta. Cuestionando. Hoy tenemos el mundo abierto, pero quizás hubiera sido más sencillo tener ese mundo más cerrado de las respuestas. Pero ¿sabe lo que pasaría, Diego? Yo sería un anciano, porque mi esperanza de vida sería de 30 años, 30, 35, en un mundo en guerra. No sé si viste, por ejemplo, en Netflix hay un documental sobre los samuráis, la era samurái, dice. Y los locos pasaban luchando. O sea, un hombre finalmente era el que podía asesinar, imagínate, asesinar a una persona. Estaba toda la vida, hubo un siglo entero en Japón dedicado a la guerra. Los hombres eran guerreros. Ese era su ser. No había ninguna interrogación. Pero el mundo moderno nos invita a interrogarnos y a interpretar, incluso, por ejemplo, interpretar cómo tú te sientes a raíz de un género. Un hombre de verdad, un hombre, hoy no existe, no debería existir, sino que está la construcción de una masculinidad, que puede ser ya sea para una persona que tiene vulva o tiene pene, o si no se siente identificado con ninguno de los géneros. ¿Mm? Si ustedes se dan cuenta hoy, hay movimientos de personas que están pensando cosas incluso premodernas, como por ejemplo la gente que piensa que la Tierra es plana, o la gente antivacunas. Están pensando fuera de lo que hemos construido como sociedad. Cuando las iglesias se queman en Chile o en cualquier parte, ahí hay una noción de ciudad, de comunidad, que está totalmente destruida. A mí no me interesa el tipo que encendió la llama. No me interesa la tipa que encendió la llama. A mí no me interesa eso.
¿Mm? No me interesan los pacos. A mí lo que me interesan son las ideas que circundan ahí. Eso es abstracción. Cuando yo logro, por ejemplo, ver las ideas que están detrás. Porque son las ideas las únicas que nos van a hacer actuar. El tipo finalmente que quemó algo va a ir preso y se acabó la historia. ¿Mm? Pero las ideas siguen ahí. ¿Mm? Por ejemplo, ahora nosotros estamos pidiendo más Estado como sociedad en la nueva Constitución. ¿Mm? Y ese más Estado significa ¿qué cosa? ¿Mm? ¿Significa que todos vamos a tributar para ese más Estado? ¿O solamente vamos a querer, por ejemplo, que haya un control central militarizado, por ejemplo? Eso también es más Estado. Son todos esos problemas. Cuando yo tenía la edad de ustedes, y yo entiendo que a veces se puedan perder, ¿ya? Yo también me sentía súper, ¿cómo decirlo? Desorientado en muchas cosas, ¿ya? Porque palabras como esta que está acá, libre, nos parecían muy lejanas. Porque a veces la educación nos dice, tú tienes que definir las cosas. Pero la libertad es algo que se va haciendo todos los días. Todos los días. Y si los seres humanos somos libres, es por esto. Solamente por el pensamiento. Yo puedo estar en una cárcel, pero puedo ser libre de todas formas. ¿Mm? Hay personas que están libres o que circulan, por ejemplo, en toda la vida cotidiana, pero están más encarceladas que otras. ¿Mm? En ustedes está, por ejemplo, el futuro, donde cada uno de ustedes va a tener que elegir, ¿ya? Pero ese elegir no quiere decir de que yo, por ejemplo, voy a justificarme, como tantas otras personas se justifican que hacen el mal, simplemente porque es su obligación. ¿Dónde está la ética ahí? Y ahí hay otra área de la filosofía que tenemos que cuestionar. La ética. ¿Bien? Ay, ¿qué nos dice acá? No se escucha, ¿verdad? Ah, no sabía eso. Youtubers en cárceles, no tengo idea. Vamos a bajar aquí. ¿Ya? Hay que reconocer la importancia de la filosofía y su relevancia en las distintas áreas del conocimiento. Eso es lo que tenemos como actividad de clase. Veamos acá. Manda el link. La importancia de la abstracción. Vamos a ir concretando un poco más. Dice, la filosofía es un sistema de ideas que trata de leyes más generales que nos permiten conocer e interpretar la realidad y sus fundamentos, que se expresan en la sociedad, naturaleza, pensamiento como principios. Principios. Por ejemplo, Diego, o Martino, chiquillos, ¿ustedes saben que hay dos teorías de la evolución? ¿Cuáles son las dos? A ver. ¿Ya? Ajá. Uh-huh. Mira, vamos a especificar un poquito más allá del Big Bang, vamos a avanzar un poquito más. Está la noción darwiniana. Hay caleta de teorías sobre la evolución. Sí, pero hay dos fundamentales. Recuérdense Sí, que la filosofía habla de cosas fundamentales. Más bien las más famosas. ¿Mm? Está la de la También son las más evolución, famosas. la cual, por ejemplo, los seres se adaptan para sobrevivir, la de Darwin, y hay otra de un ruso que se llama Fyodor Kropotkin, ¿ya? Que habla sobre la mutua cooperatividad entre las especies. La pregunta es, ¿por qué conocemos una sola y no conocemos las otras? Si se fijan ustedes, nos han hecho como sociedad competir entre nosotros. Pero ¿por qué no nos enseñaron que había otro tipo de evolución que era la cooperatividad entre las especies? ¿Por qué no nos enseñaron esa? Pero nos enseñaron esta, para que peleáramos, para que pensáramos que hay gente más fuerte y más débil, cuando en realidad las especies evolucionan en cooperación. Las ideas están ahí. La elección de esa idea ha determinado, por ejemplo, cómo nosotros entendemos la escuela.
¿Mm? ¿Quién es el que le va mejor? O, por ejemplo, cuando uno entra a la universidad, si ustedes van a estudiar medicina, por ejemplo, y en el bachillerato de salud, que la gente se roba los apuntes para que te vaya mal. ¿Mm? Lucha, confrontación. ¿Y la cooperatividad? Ahí hay problemas. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo llegamos a eso? Interpretando lo que nos está sucediendo. Interrogándonos por qué suceden las cosas. Y la meditación necesaria para pensar. ¿Mm? Muy difícil, ya vamos a ir concretando esto como en esquema y todo eso. Pero lo primero que yo quiero es que ustedes tengan el saber. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra saber? ¿No? ¿Le suena sabor? ¿Vendrá de la misma, no? Saber y sabor vienen de la misma raíz. Saboa. Díganos. Sí, sí. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Martina Castillo. Ya continuamos. Espérenme un ratito. Ya continuamos. Ya, voy a ir contigo, ¿ya? Ya. ¿Cómo llegamos a todo esto? Simplemente preguntándonos. ¿Mm? ¿Por qué? A propósito del Día Internacional de la Mujer, las mujeres en Nueva York se preguntaron por qué tenían que trabajar tanto y recibir sueldos miserables, por ejemplo. ¿Mm? ¿Por qué debemos privilegiar una educación que solamente yo tenga que reproducir cosas? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les voy a contar una historia trágica y terrible. ¿Ya? En mi carrera, por ejemplo, estábamos muchos sentados y había un profesor que era súper misógino, ¿ya? Y que le gustaba, por ejemplo, mirar a una de mis compañeras. Nos sacaba así a la pizarra a hacer, por ejemplo, un esquema. Y mi compañera, la que le gustaba a él, la que era objeto de su objetivación, ¿ya? Ella le decía, no, tú haces el más de abajo, simplemente para que se agachara, para que se encara. Eso, nadie de mis compañeros se daba cuenta. ¿Por qué? Porque nadie se hacía la pregunta de lo que estaba sucediendo, ni siquiera ella. Ni siquiera ella. Así de grave es cuando nosotros tenemos la ausencia de las preguntas. ¿Mm? Por eso siempre, recuerden, pensar qué es lo que es. Interpretar, interrogar y meditar. Siempre, siempre, siempre. Si no está eso, realmente yo voy a responder cosas nomás. ¿Mm? Los grandes movimientos de la historia, ¿ya?, se generan por medio de preguntas. Por medio de preguntas. Por ejemplo, los movimientos del marxismo se generaron ¿por qué? Porque hay gente que tiene que acumular la riqueza o no. ¿Qué significa, por ejemplo, la propiedad privada? ¿Mm? Si las sociedades, por ejemplo, evolucionaron por medio de la propiedad privada, ¿por qué estas tienen que seguir evolucionando en la medida que concentran el capital? Capital. ¿Mm? ¿Han escuchado la palabra especulación del capital? ¿Mm? Hay un sistema que se inventó mediante la especulación, ¿ya?, que es la especulación del capital,
La especulación, por ejemplo, ya, ustedes tienen una deuda conmigo. Simplemente eso, ¿ya? No les digo ni siquiera por qué. Ustedes tienen una deuda conmigo. Entonces yo, por ejemplo, les voy a 100, tengo 300, pero ustedes van a contar con menos 100 todos los meses. En cambio, yo voy a ganar 600 por 2 meses, 900 por 2 meses. ¿Ya? Eso es la especulación. Y así funciona nuestro sistema económico. Por ejemplo, si usted quiere comprar una casa, yo, a propósito de cómo está tan mal la cosa que uno es profesional y no puede comprarse una casa. ¿Sí? Con lo que gano, no puedo comprar una casa. ¿Por qué? Porque las tasas de intereses y la especulación es tan alta de los precios, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, comprarme una casa de 100 millones, yo no sé cuántos años tendría que trabajar. Pero en realidad la casa vale eso. Los cimientos y toda la cuestión vale. No, 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 no. Sino que yo tengo que pagar la especulación. ¿Mm? Es justo eso. Esas son preguntas que hay que hacerse a veces y hay que sufrirlas también. ¿Mm? Es justo eso. Las mujeres saben más eso. Es justo que me traten así. Es justo que no pueda caminar tranquila por la calle. ¿Mm? Una vez estaba con una compañera. Estaba con una compañera y yo le decía, no, si hay que ponerle empeño y todo, hay que consultar y todo a los profesores en la universidad, porque a mí me gustaba todo eso, investigar y todo eso. Y ella una vez me dijo, ya, pues, me dijo, si finalmente yo tengo que mostrar para acceder a lo que tú accedes como hombre, me dijo. Y era verdad. Fíjate cómo estaban los tiempos. Esas son preguntas. ¿Mm? Pausa. Dígame. Perdón. No se preocupe. Chiquillos, el año pasado les entregaron libros para el tercer y cuarto, ¿se acuerdan? De inglés y de educación ciudadana. ¿Los tienen? Ya volvemos. ¿Ah? Educación ciudadana y el inglés también. Lo vinieron a buscar ahora por ustedes. ¿Lo tienen? ¿Quién es profesor que ustedes? ¿Y usted tiene un WhatsApp de curso? Como para preguntarle qué les falta. Y yo tendría que encargarlo. ¿Ya? Yo hablo con el profesor. Ya. Gracias. Esto es muy importante. La filosofía es la búsqueda de los fundamentos y de los aspectos esenciales de todo lo que existe. ¿Cómo accedemos a los fundamentos? Muy fácil. ¿Ya? Preguntándonos. Siempre. Preguntándonos. El saber siempre se accede a través de la pregunta. Cuando ustedes entren a estudiar, ¿ya? Voy a hablar de mi experiencia como profesor. Cuando yo empecé a estudiar pedagogía, a mí me hacían aprenderme una serie de filosofías del aprendizaje, formas de ver el aprendizaje. ¿Ya? ¿Para qué? Para preguntarme por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. Para otros compañeros y compañeras, eso era totalmente indiferente. Lo único que decían, yo tengo que hacer clase porque tengo que responder, no. Eso está fuera del pensamiento. Estar dentro del pensamiento, yo tengo que preguntarme por qué. Incluso si yo voy a estudiar ingeniería, por ejemplo, yo tengo que preguntarme por qué. ¿Por qué? Si yo voy a estudiar, por ejemplo, arquitectura, yo me tengo que preguntar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué se genera mal en el mundo? No solamente porque la gente no se pregunta las cosas, sino que porque la gente actúa coercitivamente, actúa por obligaciones, sin pensar en lo que hacemos. Y la filosofía es todo lo contrario. La filosofía siempre te va a abrir una dimensión abstracta donde tú vas a salir un poquito, ¿ya?, de esas obligaciones y vas a preguntarte qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo quiero para el futuro, qué es lo que yo estoy viviendo. En una terapia psicológica, por ejemplo, a los que les gusta psicología, ¿ya?, uno tiene que salirse un poquito del dolor.
para poder interpretar lo que a mí me está sucediendo. ¿Mm? Si yo tuve un quiebre como pareja, yo tengo que pensar, bueno, ¿cuál era la visión que yo tenía de una pareja? ¿De dónde viene? ¿Por qué genero estos círculos? ¿Mm? Y la terapia tiene que hacer que ustedes se salgan un poquito de esto e interpreten lo que están sintiendo. ¿Mm? La filosofía también los invita a salirse un poquito de eso, pero a penetrar. Bien, chiquillos, continuamos más abajo. Gracias por reconectarse. La filosofía tiene distintas áreas, ¿ya? Esta pregunta por el fundamento, ¿ya? Vamos a anotar aquí, la pregunta por el fundamento. Tiene distintas áreas. Eso es importante, lo voy a anotar acá igual. La pregunta por el fundamento tiene distintas áreas. ¿Ah? Áreas que, de alguna u otra forma, siempre van a estar dentro de su formación universitaria, ¿Mm? O académica, o en la vida misma. Siempre. Se van a preguntar por qué hay una camioneta acá adentro. Se van a preguntar por ejemplo, por la ciencia. ¿Mm? Por la ciencia. Cuando yo en la universidad, compañera que ustedes de física, yo tenía un compañero que estudiaba biología marina, era amigo mío, y nos fuimos como a esas giras que hacen las universidades para presentarse a distintas áreas de la región. Yo estaba como apitutado ahí y me busqué esa fe, para perder una semana de clase, y para viajar y comer, obvio. ¿Ya? Entonces mi compañero de la ciencia, claro, si él sabía muchos procedimientos, obviamente, pero por ejemplo tenía una concepción, él era biólogo marino, del mar, súper espiritual. ¿Mm? Al igual como tú, por ejemplo, si sigues física, vas a tener una concepción muy espiritual sobre lo que es el cosmos, así como lo tienen los científicos. Cosa que va más allá de lo que ellos saben. Fíjate, mucho más allá, que tiene que ver con su relación entre la ciencia y su vida misma. Ahí, por ejemplo, cuando nos preguntamos sobre los límites de la ciencia, nos tenemos que preguntar cuál es el límite entre lo que hacemos como ciencia y en lo que está más allá. O preguntarnos para qué. El para qué, por ejemplo, de la exploración espacial que está sucediendo ahora. ¿Mm? ¿Para qué lo vamos a hacer? Esas son preguntas filosóficas. ¿Mm? A mí no tengo idea cómo funciona el rover que está en este momento en Marte. No tengo idea. Pero sí me voy a hacer esa pregunta, el por qué sucede eso. ¿Mm? El porqué de los avances científicos, por ejemplo. ¿Qué relación tiene el avance científico con la sociedad? Ahí hay otra pregunta. ¿Mm? También sobre qué se necesita para que haya ciencia. ¿Cuáles son los fundamentos de la ciencia? Que también lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica el conocimiento? Y qué es lo que es, por ejemplo, la pseudociencia. O la misma pregunta que les hice recién. ¿Por qué en este momento de la historia que estamos en el siglo XXI hay movimientos que quieren volver hacia lo pre-científico, hacia lo premoderno? Y están postulando, por ejemplo, volver a las razas, a la ciencia, o sea, volver a las razas, a la pseudociencia, a la magia. ¿No? Ustedes saben lo que pasó en el siglo XX cuando una sociedad muy avanzada decidió volver a la raza, a la sangre, a la patria. ¿Saben lo que pasó, no? Decidieron que había gente superior e inferior.
Decidieron que había un enemigo interno, ¿ya? Que era, por ejemplo, los judíos. Decidieron que había que exterminarlos para tener un espacio vital. No se olviden que estamos muy cerca de eso, otra vez. Pero vamos a ver cómo la historia se va enfrentando entre movimientos que quieren, que desean un mayor progreso, ¿ya? Científico, por ejemplo, pero también un progreso humano, que también es necesario. Ojo con las pseudociencias, ojo con los antivacunas, ojo con los seguidores de Trump, ojo con ellos, ¿no? Porque no son tontos, son muy hábiles, pero sus fundamentos son otros, ¿no? La filosofía, cuando dijo con Descartes, dígame. Profe, algunos pseudocientíficos ¿Ya? tienen una habilidad con la mayéutica increíble Ah, sí, pues, sí. y una elocuencia absurda. Claro, porque dicen lo que la gente quiere escuchar también, ese es el problema. Y la gente se lo cree, la gente se lo cree. Ah, Y la gente se lo cree. sí, estamos hablando sobre la pseudociencia y cómo a la gente le parece mucho más cercanos. Chiquillos, hablemos de algo más peliagudo también con respecto a la ciencia o al saber. Yo no sé si alguno de ustedes cree, ¿ya?, en Cristo, ¿ya?, o en alguna religión, pero muchas veces la religión nos sirve para escaparnos de las preguntas. Ojo ahí, la religión, si no es una religión que movilice hacia los más pobres, no es una religión. Por ejemplo, en esos cultos donde sale, oh, es oro, o la fuerza de Dios. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿No? Yo me he encontrado con gente, por ejemplo, que es muy creyente, pero no creen en un Dios de los pobres, creen en un Dios de la fuerza, que les da fuerza. ¿Cómo me va a dar fuerza un tipo pobre crucificado? Ojo ahí con lo que creemos, porque si creemos en el Dios de la fuerza, ¿ya?, creemos simplemente en que hay personas que son inferiores y superiores. Y la filosofía hace rato que dijo que todos nosotros podemos ser iguales en cuanto a que está repartido el conocimiento, está repartida la razón en todos nosotros. Y nos estamos debatiendo en este momento sobre ese tipo de sociedad. La lógica es la herramienta que nos da y nos permite a nosotros pensar. También vamos a ver algo de lógica, cómo se piensa lógicamente. Con Aristóteles lo vamos a ver. La ética sobre las consecuencias mismas de nuestras acciones. Si es que existe, por ejemplo, una ética real o es solamente subjetiva. Ojo ahí. ¿Por qué tiene, por ejemplo, les voy a hablar sobre algo, sobre el problema del deseo, que lo vamos a ver también en esta sociedad. Por ejemplo, usted contrae un vínculo afectivo con una persona. Ese vínculo, ¿ya?, tiene que estar complementado con deseo, pero también con bien, con la observancia del bien. Yo le quiero hacer bien a esta persona con la que yo estoy, pero también siento deseo por esa persona. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo el deseo sobre el bien? Le haré daño a la persona con la que yo contraje el vínculo, ¿no? Sí. Porque el deseo es múltiple, es dinámico, el deseo fluye. Pero el bien muchas veces es trascendente. Y nosotros cultivamos vínculos, ¿ya?, donde tenemos que tener también vínculos deseosos. Si no tenemos vínculos deseosos, el deseo se nos va a escabullir por algún lado. Y sobre todo en esta sociedad, por ejemplo, que nos ofrece mucho que desear. Si yo entro, por ejemplo, a Facebook o a Instagram mejor, porque ya Facebook ya está obsoleto, ¿ya? Si yo entro a Instagram, fíjense en todos los anuncios. Deseo.
Pero ¿y el bien? Ahí hay otra pregunta que tiene que ver con la ética. Sigamos más abajo. La estética, sobre la pregunta sobre lo bello. ¿Qué será bello? ¿Existirán formas bellas permanentes? ¿Ah? ¿O será todo subjetivo? ¿O serán las modas? ¿O será, por ejemplo, lo mismo escuchar a un Schubert que a un Bad Bunny? ¿Ah? ¿Será lo mismo escuchar una música así? El otro día vi un documental sobre Mozart. Y Mozart, los temas de la música de Mozart, por ejemplo, la primavera, el verano, el invierno, eran temas provincianos. O sea, él observaba a la gente cuando se embriagaba. Y la fuga, los movimientos de la orquesta, ¿ya? Tienen que ver con eso. Igual que Bad Bunny. Igual que el trap. El mismo tema. El mismo tema del trap lo tocaba Mozart. Es la observancia. ¿Y por qué? Porque tenía una concepción del arte. Y el arte era finalmente para las personas en general. Y las personas en general eran las personas del pueblo. Y Bad Bunny hace lo mismo. Ahí hay un fundamento. Ahí yo me estoy preguntando por qué se realiza la obra, por ejemplo, y por qué es bella. Y ahora Bad Bunny a mí no me va a parecer tan aborrecible, sino que me va a parecer bello, porque es un producto cultural, por ejemplo. O el mismo Quintetón, también, producto cultural. ¿Sí? ¿Qué arte tenemos acá, por ejemplo, en nuestra región? Una vez yo le pregunté a un amigo, ¿qué arte? ¿Han escuchado la canción esa, La Temporera? La Temporera, vino del sur. ¿La han escuchado? ¿Sí? Eso es una canción propiamente de este lugar, porque toma un tema local, de una persona que se traslada, de una mujer que se traslada a trabajar las viñas. Precioso el arte. Es una cumbia y todo, bien entretenida, pero sigue siendo una obra de arte, porque tiene un fundamento. Eso es pensar. Sigamos acá. La ontología, la ciencia del ser. Yo tengo que identificar que incluso las preguntas más abstractas son. Por ejemplo, ¿usted ha pensado en los unicornios? ¿Existen los unicornios o no? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero si yo le digo que existen como un ente de imaginación, ¿existe o no? ¿Existe algo que es la imaginación? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Si yo puedo imaginar las cosas, es porque tienen otro carácter, otra esencialidad, otra materialidad. La materia del unicornio no es la materia, por ejemplo, tangible, es algo intangible. Ahí hay un problema ontológico sobre el ser. La ontología es la ciencia del ser. Y tenemos también la filosofía política, ¿ya? Sobre la ideología, por ejemplo, sobre cómo se construye la sociedad. En el caso, por ejemplo, de Montesquieu, un pensador francés, ¿qué es ser libre en una sociedad? Estamos hablando del siglo XIX. Hannah Arendt, por ejemplo, ¿qué sociedad vamos a construir en el siglo XXI? ¿Qué es la política? Y así una serie de cuestionamientos que nosotros vamos a ir a visitar en la medida que nosotros vamos a avanzar en estos grandes temas de la filosofía. Pero lo principal, y lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta clase, es esto. La filosofía es la búsqueda de los fundamentos. Esto. Eso. Búsqueda de los fundamentos. Preguntas. No preguntas para responder. Porque ustedes me pueden preguntar, profesor, pero ¿qué es la? Algún día vamos a responder esas preguntas para responder también, porque es necesario responder. Pero las preguntas van más allá, por ejemplo, de una evaluación. La pregunta tiene que ser que usted no solamente responda, sino que se acerque la pregunta a la existencia. Aquí la pregunta sobre un tema amoroso totalmente válido, porque te va a quebrar la existencia. Y así ojalá que ustedes también sean más sensibles a lo que está sucediendo en la realidad. Pero no teman no saber. Porque yo cuando tenía la edad de ustedes tampoco sabía.
que tenían muchísimas dudas. Y lo importante es tener eso primero. La duda. Y eso, pues, chiquillos. Muy fome. Es fome la filosofía. Es necesario la pregunta. La pregunta, independiente que ustedes sigan una cuestión científica, humanista, en realidad, por ejemplo, esas distinciones son súper escolares, porque el saber es transversal. Transversal. Ustedes ya están a puertas de tener un conocimiento mucho más complejo. Mucho más complejo. ¿Sí? Y también buscar otras alternativas donde ustedes también sean felices. La filosofía también tiene que ver con eso. A veces nos va a entristecer, pero también nos puede alegrar mucho. Se fijan que uno tiene, no sé los otros cursos, pero con la filosofía uno tiene como, es como si le estuviera hablando de alguien. En vez de hablarle de un saber, le estoy como hablando de alguien. ¿Se fijan o no? Es como raro, ¿no? Como extraño. Y es porque la filosofía tiene eso también, es sentir también. Es sentir. Es ser más sensible con lo que nos rodea. Es esto, acuérdense de esto. Interpretación, interrogación y meditación. Siempre. Y eso. Siempre andamos como muy calladitos en la clase de la filosofía. Bueno, espero que se hayan entretenido. Ya, fijémonos acá, por ejemplo, Diego. ¿Este personaje está dentro o está como fuera de la realidad? ¿Qué piensas tú? ¿Te alcanzas a ver? Claro, claro. Está fuera, pero a su vez también tiene la mayoría del cuerpo adentro. Si te fijas. Esa es la experiencia del filosofar. Uno sale un poquito, ¿no? Y mira y vuelve, porque las ideas nos circundan. Las ideas. Nosotros podemos ver esto, lo que nos está sucediendo ahora, ver con nuestros ojos, pero hay ideas detrás. Siempre. Y las ideas son tan duras como lo que yo tengo acá. Eso, chiquillos. Ya son las 1 de la tarde. Espero que me hayan escuchado ahí. Chiquillos, a propósito, es bastante difícil como congeniar estas dos plataformas, pero estamos aprendiendo también. ¿Ya? Cualquier cosa me escriben ahí al correo y vamos a detener entonces la transmisión. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chao, profe. Ya, hay vida detrás de la pantalla. Chao, chao.